Hola, buenas tardes. Soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estoy cursando la materia, la asignatura Teoría General del Proceso. El asesor, el doctor Arturo Martínez Moncada, y el nombre del reto de la tarea que nos pidieron de favor que grabáramos este video se llama Funciones de la Fiscalía. Estoy cursando la licenciatura en Derecho. Mi nombre es Alejandro Velasco Aguirre, matrícula en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, es la 19-015-185. Y la fecha del día de hoy, 21 de abril del 2020. Bueno, nos solicitaron que elaboráramos este video para exponer lo siguiente. Vamos a analizar el siguiente planteamiento. Roberto Ramírez Trejo es detenido y golpeado por elementos de la policía municipal por encontrársele un paquete de marihuana con un peso de 5 kilogramos. En compañía de Roberto estaba un niño, un menor de 8 años, al cual se protege la identidad. Bueno, con base en el caso, nos piden que respondamos lo siguiente. ¿Quién realiza la puesta a disposición de Roberto Ramírez Trejo? ¿Cuál es la función del Ministerio Público en este caso? ¿Cuál es la función del Ministerio Público con relación al menor de edad? Nos piden que narremos la función que desempeñan los jueces de control, los jueces de enjuiciamiento y los jueces de ejecución. Una vez concluido el juicio y se ha dictado sentencia a Roberto Ramírez Trejo, ¿cuáles medios de defensa puede interponer contra la sentencia dictada? ¿Pueden ser removidos de su cargo los elementos de la policía municipal que golpearon a Roberto Ramírez Trejo? Por último, nos solicitan que también expliquemos qué funciones de la Fiscalía están involucradas en este caso. Bueno, la forma en que voy a exponer este proceso, pues va a ser de la siguiente manera. Se los voy a explicar, se los voy a narrar. Comienzo diciendo que quien va a poner en disposición del Ministerio Público a Roberto tendrían que ser en primer término las autoridades municipales o delegacionales. En este caso, sería el juez calificador o juez de paz o juez cívico, o como se le denomine en cada lugar. Lo tiene que poner a disposición de forma inmediata. Respecto del menor, del niño de 8 años, se lo tienen que entregar a un familiar, según el parentesco que tuviera el menor con Roberto. Por ejemplo, su mamá, es decir, la esposa de Roberto. Si se llegara a concluir el juicio, que de entrada va a ser un proceso largo, no va a ser rápido. La ventaja que tiene Roberto es que no es un delito grave. Por lo tanto, en la audiencia inicial, en cuanto lo pongan a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público va a tener 48 horas para presentarlo ante el juez. Y el juez, a su vez, va a tener 72 horas para resolver su situación jurídica. Esta misma semana, Roberto sale de la cárcel. No es un delito grave, no amerita prisión preventiva oficiosa. Lo que va a proceder, se va a hacer una audiencia inicial ante el juez de control federal.
En esta audiencia inicial van a formular la imputación, le van a decir a Roberto que le están siguiendo una investigación en su contra. Una vez que le formulen imputación, en ese mismo acto le van a decir que si quiere declarar o no. Lo más recomendable es que se abstenga de declarar. Una vez que le den este derecho, le van a decir que su situación la pueden resolver en ese momento, en 72 horas o en 144 horas. Este plazo se usa por si Roberto quisiera recabar pruebas. Como está en la cárcel, no conviene agotar estos plazos. Conviene decir que se solicita que se resuelva su situación en ese momento. Antes de resolver, tienen que dar la oportunidad al abogado de Roberto de exponer por qué no deben vincularlo a proceso. Al término de la audiencia, van a emitir un auto de vinculación a proceso. En esta misma audiencia se decretan medidas cautelares, por ejemplo, que Roberto esté yendo a firmar cada 15 días o dependiendo lo que solicite el Ministerio Público, es decir, como lo argumenten. Y en ese momento, al salir de la audiencia, Roberto ya se puede ir para su casa, pero el juicio va a seguir. Si a Roberto lo vinculan a proceso, contra el auto de vinculación a proceso procede la apelación y también procede el amparo. Se recomendaría agotar la apelación, sobre todo si quiere que el juicio dure un poco más. Una vez que resuelvan la apelación, puede irse al amparo y después a la revisión del amparo. Estos son los medios que hay para combatir un auto de vinculación a proceso. Se puede ir al amparo directamente, pero se recomienda agotar todas las instancias. Paralelo a esto, en la audiencia inicial van a dar un plazo de cierre de investigación. Generalmente es de 2 meses. Pero Roberto puede pedir prórroga, incluso más tiempo, para recabar pruebas que le favorezcan. Después sigue una audiencia intermedia en la que se depuran las pruebas, cuáles sirven y cuáles no, y el juez lo decide, lo determina. Después es una audiencia de juicio con un tribunal de enjuiciamiento. Es un proceso muy tardado, muy cansado y a veces hasta desgastante. Después, el tribunal de enjuiciamiento, en una audiencia de juicio que puede durar varios días, emite su sentencia. Una vez emitiendo esta sentencia, Roberto va a tener la posibilidad de apelar esa sentencia y una vez que le resuelvan la apelación, irse al amparo directo y todavía tiene la facultad de irse a la revisión del amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en este último recurso, la revisión del amparo directo, nada más se pueden alegar violaciones constitucionales, ya no de legalidad. Es decir, tienen que ser muy precisos los conceptos de violación. Este sería todo el procedimiento que seguir. Es un proceso
muy desgastante. No es delito grave y tiene la ventaja que es un delito cuya media aritmética no excede de 5 años. En cuanto lo vinculen a proceso, se recomendaría que en ese mismo acto, en esa misma audiencia, solicite la suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional del proceso consiste en que realice ciertas conductas durante un periodo que no puede ser menor de 6 meses a 2 años. Y ya cumpliendo esas acciones, se extingue la acción penal. No le queda ningún antecedente penal y Roberto puede seguir haciendo su vida normal. Claro que si vuelve a reincidir en el mismo delito, ya no alcanzaría este beneficio. Como una entrada rápida en la que se quita de problemas y no le queda antecedente, se recomendaría la suspensión condicional del proceso. En la suspensión condicional del proceso le van a dar actividades, lo van a poner a realizar ciertos trabajos en la suspensión condicional. Por ejemplo, que acuda a un centro de rehabilitación de drogadictos anónimos, que haga trabajo en favor de la comunidad y así Roberto se quita del problema penal. Respecto si pueden despedir, correr a los policías municipales, sí, pero se recomendaría que se meta una denuncia de abuso de autoridad y de lesiones ante el Ministerio Público del Fuero Común. Una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos o Defensoría de Derechos Humanos o el órgano protector de derechos humanos en el Estado o en el municipio o en la Ciudad de México a nivel local y estar recabando las pruebas. Con la denuncia ante el Ministerio Público es casi un hecho que los corran a los policías, pero a su vez hay un procedimiento ante el Consejo de Honor y Justicia de la dependencia correspondiente del municipio o alcaldía de la Ciudad de México. Por mi parte es todo. Agradezco mucho el favor de su atención. Excelente tarde. Gracias.